A todas, muy buenas a todos. Este vídeo simplemente es un recordatorio de lo que sabéis del año pasado y de lo que tenéis que recordar y aprender para el año que viene. Especialmente aquellas personas que van a hacer un bachillerato de sociales, esto le va a ser de bastante interés. Deberían ampliar luego información, porque nosotros aquí vamos a tratar solamente datos simples y bueno, hay otro aspecto de la estadística importante que son los datos agrupados. Si alguien tiene interés sobre esto y quiere aprender algo más, me lo dice y yo lo oriento un poco. Aunque en el libro viene muy bien explicado, ¿eh? El documento que os voy a presentar está hecho a mano. Está bastante, la verdad es que está bastante cutre porque está hecho a mano, pero es que está hecho así queriendo. Porque algunos tenéis un poquito de aversión por hacer las cosas a mano y se me ha ocurrido que la mejor forma de motivar es hacerlo yo también a mano para que veáis que no se me caen las manos. Y además he utilizado colores. Con el coraje que me da hoy utilizar colorines. Bueno, pues el documento tiene dos apartados. Uno es la tabla estadística, vamos a recordar cuáles son las partes más importantes de la tabla estadística y luego vamos a ver cómo se calculan los parámetros de centralización y de dispersión más importantes utilizando la tabla estadística. Mira, lo primero que deberíamos hacer quizás sería recordar la fórmula y los parámetros que utilizamos en la tabla estadística. A x y lo vamos a llamar, x y van a ser los valores de la variable. Por ejemplo, si estamos hablando de número de mascotas que hay en casa, pues a lo mejor yo voy preguntando a los alumnos y a las alumnas de cuarto de eso y uno dice en mi casa hay una mascota, otro dice en mi casa hay 0 mascotas, etcétera, ¿vale? N minúscula sub i es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repite cada uno de los valores de las variables. Por ejemplo, si hay 7 compañeros que tienen 2 mascotas, pues NI para 2 mascotas es 7. FI, ¿qué es lo que es? FI era la frecuencia relativa, que no es más que dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el valor del número total de datos que hemos recogido, ¿vale? Esa N, esto que tenéis aquí, que pone N mayúscula igual a sumatorio, os recuerdo que esta sigma mayúscula significa sumatorio, es decir, voy a sumar todos los NI que hay. Bueno, antes de ver cuáles son las partes de la tabla estadística, vamos a ver un ejemplo. Imaginad que yo en una clase de 31 personas, he preguntado cuál es el número de hermanos que hay en casa, incluyéndose a sí mismo. Por eso no aparece ni un cero. Por ejemplo, a la primera persona que le pregunto me dice uno, o sea, es hijo único. El segundo, uno, también es hijo único. El segundo, dos, es decir, tiene un hermano, una hermana, etcétera. Cada uno va contestando y vamos recogiendo los datos de esta manera. A partir de ahí tendríamos que hacer el recuento, que lo he hecho, como podéis ver aquí a la derecha. El recuento, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas en la clase hay que son hijo único? Pues 5 personas. ¿Cuántas personas hay en la clase que tienen un hermano? O sea, que son 2 contándose a sí mismos. 10. ¿Cuántas personas hay que tienen 2 hermanos? O sea, son 3 contándose a sí mismos. 9, etcétera. De tal manera que la x sub i, lo que os dije antes, son los valores que puede tomar mi variable, ¿no? ¿Qué valores puede tomar en esa clase? Desde 1 hasta 5. Y n minúscula sub i es el número de veces que se repite cada una de esas variables. Yo he hecho el recuento aquí contando. Por ejemplo, si yo me fijo en el 4, ¿cuántas personas en la clase son 4 hermanos en casa? Pues yo diría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como podéis comprobar. Bueno, pues esto lo recogemos en la tabla estadística. ¿De qué manera? Os recuerdo que la tabla estadística, las primeras columnas, las fundamentales, sería x sub i, que son los valores que toma la variable estadística que estamos estudiando, n minúscula sub i, que sería, como digo, la frecuencia absoluta, el número de repeticiones que hay, f minúscula sub i, que sería la frecuencia relativa. Muchas veces ponemos el porcentaje porque nos puede servir. Porcentaje simplemente se calcula a partir de f sub i multiplicando por 100. N mayúscula sub i, que era la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, íbamos sumando la frecuencia absoluta siempre por su anterior. Y F mayúscula sub i es lo mismo que la anterior, que N mayúscula sub i, pero para F minúscula sub i. Es decir, sería frecuencia relativa acumulada. Inmediatamente ahora vamos a ver cómo se calcula, si no os acordáis. Mirad, lo primero que hacemos es que ponemos en la tabla el recuento que hemos hecho. Y el recuento que hemos hecho era que había 5 personas hijo único, 10 personas que son 2 hermanos en casa, 9 que son 3 hermanos, 6 que son 4 hermanos y 1 que son 5 hermanos. Si sumamos todo me salen 31 datos en total, ¿vale? Esa sería n mayúscula.
¿Qué hacemos lo siguiente? Rellenar la tabla. ¿Cómo he rellenado esta tabla? Pues haciendo la cuenta. Os recuerdo que f minúscula sub i, se calculaba dividiendo este numerito n sub i entre 31, entre el n mayúscula, ¿vale? También os recuerdo una cosa, el número de decimales que se cogen. Esto siempre es una controversia. ¿Cojo 1, 2, 3, 4? Pues tienes que coger el número de decimales más oportuno para que al sumar te salga 1. Porque la frecuencia relativa siempre tiene que salir la suma 1, ¿vale? Yo he tomado 3 decimales y me sale la suma 1. Cuando yo lo paso a porcentaje se entiende mejor. Cuando lo paso a porcentaje, al sumarlo me sale 100. Es decir, la frecuencia relativa en realidad es algo así como un tanto por 1, ¿vale? ¿Cómo se calcularía la frecuencia absoluta acumulada? Pues el primer numerito que pongo aquí es el primero que aparece aquí, el 5. ¿Cómo voy calculando los demás? Pues al 5 le sumo el siguiente, que son 10 más, 15. Al 15 le sumo el 9, me sale 24. Al 24 le sumo el 6, me sale 30. Y al 30 le sumo el 1 y me sale 31. Evidentemente estas dos cantidades tienen que coincidir. Si hago lo mismo con la frecuencia relativa acumulada, iré sumando cada valor con su anterior, de tal manera que el 1 me va a salir ahora ahí, ¿vale? Eso sería lo que es la tabla estadística, ¿vale? La tabla estadística que la sabéis de años atrás bastante bien. El año pasado nos centramos un poquito más en los parámetros tanto de centralización como de dispersión. Sabíais algo de parámetros de centralización y muy poco de dispersión, porque en realidad es un contenido que se da más en tercero de eso. Vamos a recordar lo de centralización. Los parámetros de centralización que deberíais saber como mínimo, hay más, son la media aritmética, que se calcula de esta manera, sumando todos los productos xi por ni y dividiendo entre n mayúscula, entre el número total de datos, la mediana, que vamos a recordar ahora cómo se hace, y la moda. En realidad lo vamos a ver en orden inverso. Primero la moda y luego la mediana. ¿Cómo calcularíamos nosotros cada cosa fijándonos en la tabla? Os lo he puesto aquí. Para hacer la media aritmética, lo he puesto en azul, la media aritmética, nos vamos a fijar en el producto de estos dos y luego sumamos y lo dividimos entre el n mayúscula en total. Para la moda me voy a fijar en la n sub i, ahora veremos por qué. Y para la mediana nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir viendo cada una de las cosas por separado. La media aritmética. ¿Cómo haríamos nosotros la cuenta de la media aritmética a pelo? Es decir, a lo bestia. Simplemente pondríamos una fracción y ¿qué haríamos? Multiplicaríamos 1 por 5 y pondríamos más 2 por 10 más 3 por 9, etc. Y luego deberíamos entre 31. Esto no es buena idea. Ya lo decía el año pasado. No es buena idea porque si te equivocas en una de las cuentas, tienes que volver a empezar. La mejor de las ideas es poner una columna más a tu tabla estadística. ¿Y qué columna más vamos a poner? Pues mirad, las dos primeras columnas eran xi y ni, es decir, los valores que tiene los datos, la variable que estamos midiendo y el número de veces que se repite cada una, ¿no? Aquí en medio estaba el resto de columnas que las he quitado para que me quepa mejor. Entonces, ¿aquí qué voy a poner? Una siguiente columna en la que multiplicamos estas dos columnas entre sí. 1 por 5, 5, 2 por 10, 20, 3 por 9, 27. Así, si me equivoco en alguna de ellas, simplemente tendré que borrar y arreglar esa. Y no tengo que hacer la cuenta entera. Lo que hago después es que cojo todos estos valores, los sumo y la suma la pongo aquí abajo. Siempre la última fila, siempre se va a utilizar para sumas. Es decir, lo que me ha aparecido aquí, este 81, es la parte de arriba de mi fórmula para calcular la media aritmética. Es decir, la suma de los xi por ni. Es decir, x1 por n1, más x2 por n2, más x3 por n3, etc. Si nosotros hacemos la cuenta ahora, aquí tenemos la fórmula, suma de todos los xi por ni entre n, tendríamos que dividir 81 entre 31, que era el número total de datos. Aproximadamente, porque me he comido varios decimales y he redondeado, me sale 2,61. Esa sería la media aritmética. Siguiente caso, la moda. La moda es lo más fácil. La moda es la más fácil. ¿Cómo calculo la moda? Pues yo me fijo en la columna de las frecuencias absolutas. Es el que más se repite. De hecho, el nombre está muy bien puesto. La moda, ¿qué es lo que es? Lo que más se repite, ¿vale? En este caso, ¿qué valor se repite más? El valor que más se repite es xi igual a 2. Es decir, la moda es 2, ¿vale? El año pasado os contaba que muchas veces confundimos, el ser humano tiende a confundir moda con media, ¿vale? Con media aritmética. Muchas veces si preguntamos
¿Cuál es la media de piernas, no? ¿Cuál es la media de piernas que tiene el ser humano? La media de piernas no es 2. El ser humano no tiene como media 2. Es la moda. Es decir, está de moda tener 2 piernas. O dicho de otra manera, yo, Eugenio, vosotros, todos los que me estéis escuchando, que yo sepa, todos tenéis un número de piernas superior a la media. Todos tenéis 2 piernas. En el momento en que haya una sola persona en toda la Tierra que le falte una pierna, la media ya no es 2. La media será 1,999 muchos 9. Y tenéis un número superior a la media. Si es verdad que tenéis la moda, es decir, lo que está de moda es tener 2 piernas. La mediana. La mediana es más complicado de entender, pero cuando uno le dedica un ratito, está tirado. Si yo pongo todos los datos en orden, los 31 datos que me han salido en orden, pongo primero las veces que ha salido el 1, que han sido 5, pongo luego las veces que han salido el 2, que son 10 veces, luego las veces que ha salido el 3, que son 9, luego las veces que ha salido el 4, que son 6, y luego las veces que ha salido el 5, que es 1. Si los pongo en orden, me sale esto, ¿vale o no? ¿Qué sería la mediana? La mediana es el valor que está justo en la mitad de esta fila. Claro, si yo me voy a la mitad, yo tengo 15 para la derecha, 15 para la izquierda, 15, 15 y 30. Este del medio es el 3, pues esa es la mediana. Claro, hacer esto con 31 datos no está mal, pero si en vez de 31 datos yo os pongo un problema de 310 datos, ya es un poco rollo. Con lo cual tenemos que utilizar un truco. ¿Y qué truco utilizábamos? Pues el de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es esto de la frecuencia absoluta acumulada? Pues me está diciendo precisamente aquí, me está diciendo de qué forma he ordenado yo los números anteriores para que me salgan en orden. Me voy a ir para atrás. Me dice, el 1, ¿qué posiciones ocupan esta fila? Las posiciones del 1 al 5. Vamos a mirarlo aquí. ¿Qué significa este 5? Que de la posición 1 a la posición 5 aparece el 1. Después, ¿el 2 qué ocurre? El 2 va desde la posición 6, porque si estos son 5, esta es la posición 6, hasta la posición 10. Es decir, ¿qué significa? No, 10 no, perdón. Hasta la posición 15. Hasta la posición 15, porque son 10 más 5, son 15, ¿verdad? Entonces, la siguiente posición al 5 es la 6. ¿Qué significa este 15? Que de la posición 6 a la posición 15, ¿qué es lo que me encuentro? El número 2. Luego, el 3 ya no me voy más para atrás, porque yo creo que deberíamos haberlo entendido. ¿El 3 dónde está? Desde la posición siguiente al 15, que es el 16, hasta el 24. ¿El 4 qué posiciones ocupa? Desde la siguiente al 24, que es el 25, hasta el 30. Y por último, el 5 ¿qué posición ocupa? El 31. ¿Cómo calculo yo la mediana mirando la frecuencia absoluta acumulada? Pues con un truco. La mediana cuando es impar, cuando es un número n impar. Cuando es par es distinto. Cuando es impar, el truco, hay muchos trucos, yo os explico este. Divido 31 entre 2 y me sale 15,5. Entonces, ¿cuál es la posición donde está la mediana? Pues la posición 16. El siguiente número natural después de esto de aquí. Digo que hay muchos trucos. Hay un truco que es que le sumas 1 para que salga par. 32 entre 2 te sale 16, te sale del tirón la posición. Yo suelo utilizar este. Digo 15,5, con lo cual la posición está en el 16. Si yo me voy a mi tabla, que era esto lo que tenía, en mi tabla, ¿quién está en la posición 16? Pues mirad, de la posición 1 al 5 teníamos el 1, de la posición 6 al 15 tenemos el 2, y de la posición 16 a la 24, ¿quién tenemos? El 3. Con lo cual, ¿la mediana quién es? El 3. Cuando tenemos un número par, la cosa cambia. La cosa cambia. Porque la posición central no es un solo número. No la ocupa un solo número. Van a ocupar dos números. Supongamos que la ocupa el 2 y el 3. Entonces, la mediana no sería ni 2 ni 3. Sería 2,5, que es la media entre esos dos números. Si la posición central la ocupan dos números que son iguales, no hay más problema. Si la ocupa el 3 dos veces, pues entonces la mediana es el 3 también. Y ya está, porque lo que voy a presentar aquí ahora son las fórmulas que utilizamos para los parámetros de dispersión y no voy a hacer operaciones. Ya esto lo voy a dejar a vosotros para que investiguéis un poquito. Lo sabéis del año pasado, pero yo lo recuerdo, ¿vale? Son 3 parámetros de dispersión los que tenéis que saber, que son la desviación media, la varianza y la desviación típica. La desviación media se calculaba mediante esta formulita que tenéis aquí. Estos dos palotes significaba valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que sea positivo o negativo el número, yo siempre lo voy a poner positivo. Imaginarse que me sale un -3, pues yo aquí pongo un 3. Si me sale un 3, pues un 3 y punto. La varianza, para la varianza utilizamos esta fórmula y se parece mucho. Lo único que pasa es que estas diferencias de aquí las he elevado al cuadrado. Y para la desviación típica, simplemente coger la varianza y la de la raíz cuadrada.
¿De qué forma se hace esto de manera eficiente? Pues se hace de manera eficiente mediante el uso de nuevas columnas en mi tabla estadística, ¿vale? Para calcular todo, estos son como medias, en realidad son como medias, ¿eh? Parecidas a la media. Vamos a utilizar el mismo método que la media aritmética. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter estas tres columnas nuevas. La primera columna es xi menos x media, que serían todas estas diferencias de aquí, que realmente no vamos a tener que sumarla. Lo que tenemos que sumar es esto por ni, con lo cual a esta columna le agregamos otra a la derecha, que sería xi menos x media por ni. Esto sí es lo que aparece en la fórmula. Vamos a mirarlo. Esto sí es lo que aparece en la fórmula. Con lo cual tendremos que sumar todos los productos estos. Cuando yo lo sume, me sale aquí sumatorio y ya tengo la parte de arriba de mi fórmula. ¿Cómo calculo ahora la varianza? Pues es lo mismo, pero hecho al cuadrado. ¿Qué truco suelo utilizar? Pues aquí a esta columna la he llamado 1, a esta 2 y a esta 3. Pues para calcular esta, simplemente calcular multiplicar la primera columna por la segunda, como he puesto aquí. Porque si multiplico esto por esto, me sale que estos valores absolutos están al cuadrado. Y hago lo mismo, sumo todos los productos y me sale el sumatorio. Y ya puedo hacer, evidentemente, la cuenta igual que hacemos con la media aritmética. Bueno, espero que con esto lo tengáis claro. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis mandarme un correo electrónico, podemos abrir un chat por Google Hangouts o incluso una videoconferencia en un momento dado, cualquier cosita. Yo creo que bueno, seguro que lo habéis entendido porque el año pasado lo pillaste muy bien. Mucho ánimo, sois capaces, lo estáis haciendo estupendamente. Hasta pronto.